En la clase anterior habíamos hablado sobre el concepto y la definición de límite y habíamos introducido esta notación para representarlo. En términos intuitivos, un límite como este expresa simplemente que los valores de f de x se aproximan al valor L cuando x se aproxima a A, pero es importante que x sea diferente de A. Para calcular límites habíamos utilizado tablas como esta, que hemos hecho este ejemplo en la clase anterior. Tomábamos, por ejemplo, valores de x que son cercanos a 7 y observábamos a qué valor se aproximaba la función en ese caso. Y para denotar toda esta tabla decíamos que el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 7 es 49. De la misma manera, con otra función habíamos manejado este ejemplo. Tomábamos valores cercanos al 0 y veíamos que los valores de la función se aproximaban al menos 3 para decir que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es menos 3. Bien, por supuesto, calcular límites con tablas como estas pues es muy difícil. De hecho, no es una forma tampoco matemáticamente correcta de hacerlo. Así que para poder hacer todos estos cálculos de límites, vamos a ver algunas de las propiedades fundamentales de los límites. Entonces, no vamos a demostrar estas propiedades, simplemente las vamos a enunciar. Las demostraciones están en el texto y obviamente me las pueden preguntar si desean en el transcurso de la materia, ¿no? De las clases. Pero bueno, una primera propiedad es que si el límite de una función existe, entonces el límite es único. Esto básicamente me dice que si hay un límite, pues la función tiene que aproximarse a un único valor. Cuando x tiende a, no puede aproximarse a dos valores diferentes. El límite de una constante cuando x tiende a es la misma constante. Esto puede verificarse fácilmente. Por ejemplo, pensemos que k vale 5, entonces diríamos a qué valor se aproxima el 5 cuando x se aproxima a, pues 5 es 5 nomás, así que su límite tiene que ser ese mismo número. Se puede probar que los límites se distribuyen en la suma. Eso quiere decir que si yo quiero calcular el límite de la suma de dos funciones, primero puedo calcular los límites por separado y luego sumarlos. Obviamente aquí estoy suponiendo implícitamente que este límite existe, al igual que este, y además se los puede calcular o se los conoce de antemano, ¿no? Porque obviamente si no existe uno de estos dos no se puede hacer el cálculo de acá. Lo mismo ocurre con la resta. Si quiero calcular el límite de la resta de dos funciones, puedo calcular los límites por separado, suponiendo que estos existan, y luego restarlos. Ocurre lo mismo con la multiplicación. Los límites se distribuyen en el producto. Aunque los paréntesis no son necesarios, los voy a colocar para indicar que son objetos diferentes. Y pues tengo esta expresión. Con respecto a la división, pues las propiedades no son muy distintas. Los límites se distribuyen en la división. Sin embargo, hay que tener cuidado con el denominador. Como de costumbre, el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces yo puedo distribuir el límite en el numerador y en el denominador, como acá, pero siempre y cuando me asegure que este límite del denominador sea diferente de 0. Bien, existen otras propiedades, pero las vamos a ir completando conforme vayamos estudiando. Por ahora con estas vamos a ver un par de ejemplos. Digamos que queremos calcular algo como esto.
A ver, evaluar los siguientes límites. Por ejemplo, queremos calcular el límite de x al cuadrado menos 3 cuando x tiende a 7. Ahora, sabemos que los límites se pueden distribuir en las sumas y en las restas, así que puedo calcular el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 7 por separado del límite de 3 cuando x tiende a 7. Con respecto a este primer límite ya lo habíamos calculado la clase anterior mediante un uso de tablas, aunque como les dije no es la forma correcta. Sin embargo, podemos verificar que el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 7 es 49. Así que puedo calcular este límite como 49 y pues de acuerdo a una de las propiedades que acabamos de ver, de hecho respecto a la propiedad 2, sabemos que el límite de una constante pues es la misma constante. Entonces el límite de 3 cuando x tiende a 7 no es nada más que 3 y tenemos que el límite por lo tanto es 46. Juntando todo esto diríamos que el límite de x al cuadrado menos 3 cuando x tiende a 7 es 46. La pregunta obvia en este caso es pues ¿por qué no directamente hemos reemplazado el x igual a 7 y hemos calculado que el resultado es 46? Bueno, enseguida vamos a ver, hay situaciones en las que se puede hacer una sustitución directa y hay otras en las que no. Por ejemplo, basándome en el segundo ejemplo de la clase anterior, este de acá, voy a calcular el límite de esto más alguna otra función. Entonces digamos que quiero calcular el límite de esto de la clase anterior más digamos más 3 cuando x tiende a 0. Bien, podemos hacer el mismo razonamiento anterior. El límite se distribuye en la suma. Entonces tengo el límite de esta primera parte más el límite de 3 cuando x tiende a 0. De acuerdo al ejemplo de la clase anterior, sabemos que este límite es menos 3, como lo tenemos acá. Entonces eso lo puedo anotar así, menos 3. Y el límite de 3, como es una constante, pues es la misma constante, dando como resultado 0. Por lo tanto, podemos decir que el límite de x al cubo menos 3x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3, cuando x tiende a 0, es 0. En este caso particular, como habíamos visto en la clase anterior, pues no podemos hacer directamente la sustitución de x igual a 0. Si trato de hacer eso, pues aquí voy a tener 0 al cuadrado y la división por 0 no está definida. Así que la pregunta es, en estos casos donde no puedo sustituir, ¿qué puedo hacer? Y también, ¿cómo voy a saber cuándo puedo sustituir directamente el valor de x? Para eso vamos a estudiar otras propiedades. En particular, primero vamos a estudiar la definición de continuidad y vamos a ver cómo se comportan los límites en funciones continuas. Bien, la definición de continuidad es así. Se dice que una función f de x es continua en un punto P si se cumplen las siguientes tres propiedades. Primero, debo poder calcular f en P. Segundo, debo poder calcular el límite de la función cuando x tiende a P. Y tercero, estas dos cantidades tienen que ser iguales. Esencialmente,
Lo que esta definición me está diciendo es que para una función continua, pues el límite se puede calcular directamente evaluando en el punto x igual a p. Ahora tienen que tener cuidado, no se olviden que el límite exige que x sea diferente de p. Sin embargo, una vez más, en las funciones continuas se puede tomar x igual a p. Bien, ¿qué significa esto en términos intuitivos? Intuitivamente, la definición de continuidad me dice que la gráfica de una función puede obtenerse sin levantar el lápiz del papel o el marcador de la pizarra. Por ejemplo, aquí hay un par de funciones que no son continuas. Digamos que aquí tengo mis ejes y tengo por acá una función que la voy a graficar así. Digamos que falta ese pedazo y tengo eso, ¿sí? Entonces, obviamente, como pueden ver, para hacer la gráfica de esta función he tenido que levantar el lápiz del papel. Para entender lo que está ocurriendo en esta situación, digamos que el punto P que se menciona aquí en la definición está acá. A esta altura con respecto al eje Y lo voy a llamar L. Entonces el punto faltante, que lo tengo acá, pues tiene coordenadas PL. Tengo eso y tengo esto. Bien, en este caso particular podemos ver que técnicamente existe el límite. El límite de f de x cuando x se aproxima a p, pues es L. Eso se puede verificar fácilmente si ustedes toman valores próximos a p. ¿Sí? Tomo aquí un punto cercano a p y pues el resultado, de acuerdo a la gráfica de la función, está cerca de L. Tomo un punto cercano a p, el resultado de acuerdo a la gráfica está cerca de L. Lo mismo si tomo por el otro lado. Entonces el límite existe. Sin embargo, siendo la gráfica de la función como es, con este hueco acá, pues podemos concluir obviamente que f de p no existe, porque la regla de asignación que está representada aquí por la gráfica pues no me dice qué tengo que hacer con el valor de p. Obviamente no lo está asignando a L porque tengo un hueco en este punto. En fin, tengo aquí por lo tanto una discontinuidad como había supuesto. Veamos otra situación diferente. Tengo aquí mi sistema de referencia y tengo aquí la gráfica de una función. Por ejemplo, esto y eso. Bien, esta función tampoco es continua. Como pueden observar, para hacer la gráfica he tenido que levantar el lápiz del papel y pues continuar con la gráfica. ¿Qué ocurre en esta situación? Voy a, como hace rato, suponer que P está acá, según la definición. Entonces, suponiendo que P está ahí, a esta altura, a esta coordenada en Y la voy a llamar L2 y a esta la voy a llamar L1. Entonces acá tengo P, L1 y L2. Bien, aquí hay una cuestión bien interesante. Si podemos observar claramente, f de p existe. De hecho, f de p según la gráfica es L1. Cuidado que no es L2 porque L2 pues tengo un punto vacío acá, no es parte de la gráfica de la función. Bien, por otro lado, el límite no existe. Eso lo podemos verificar simplemente por el siguiente hecho. Voy a tomar valores de x cercanos a p, como por ejemplo este de acá. De acuerdo a la gráfica, el valor correspondiente está cerca de L1. Lo mismo si tomo un valor de x, por ejemplo, por acá. Sin embargo, si tomo acá este otro lado un valor próximo a p, pues el valor correspondiente en el eje Y está cerca de L2. Lo mismo acá. Entonces, si me acerco por izquierda a P, tengo un cierto valor. Si me acerco por derecha, tengo otro valor para el límite. Lo que ocurre acá es lo que hemos visto en la clase anterior, hablando de límites laterales, que enseguida vamos a repasar un poco. Si
me acerco por izquierda, el límite lateral es L1. Eso lo solíamos escribir de esta manera. El límite de f de x cuando x tiende a p, para indicar que me estoy acercando desde acá, desde la izquierda, es decir, desde la dirección negativa del eje x, pues se coloca un supermenos, como la clase anterior. Entonces, cuando me acerco por acá, el límite es L1. Sin embargo, cuando me acerco por la derecha, para decir que me estoy acercando desde el lado positivo del eje x, pues se coloca aquí un supermás. En ese caso, los valores terminan en el eje y cercanos a L2. Habíamos visto que cuando los límites laterales son diferentes, el límite total no existe. Y pues obviamente esto viola la definición de acá y obviamente tenemos una discontinuidad. Finalmente, estudiemos un caso más. Aquí tengo mi gráfica, los ejes coordenados. Voy a hacer espacio borrando esto, pero ya lo tienen en el video, así que no importa. Y de todas maneras voy a repasar lo de los límites laterales. Bien, supongamos que tengo esta función. Digamos que tengo esa función, pero lo que voy a hacer es quitarle un pequeño punto acá. Le voy a quitar ese punto y lo voy a colocar por acá. Entonces, en términos intuitivos, he agarrado un punto de aquí y lo he movido a este otro lado. Acá voy a suponer que esto es P, como hace rato. Voy a llamar a esto L2 y a esto L1. Bien, P, L1, L2. Bien, en esta situación tenemos lo siguiente: f de P existe, es L2. No es L1 porque aquí tengo el hueco de siempre, ¿no es cierto? Entonces tengo que, de acuerdo a la gráfica, moverme hasta este punto y llegar a L2. ¿Qué podemos decir del límite de f de x cuando x tiende a p? Pues en este caso existe. Si tomamos valores cercanos a p en el eje x, los valores de y correspondientes están cerca de L1, como acá, acá y acá. También por la derecha, aquí, acá y acá. No nos olvidemos que cuando estamos calculando el límite, cuando x tiende a p, x es diferente de p, así que no hay problema con este punto mal puesto. Entonces, obviamente, como hemos visto, el límite tendría que ser L1, porque estamos teniendo valores cercanos a L1, conforme x se aproxima a p. Sin embargo, esto tiene un problema. A pesar de que la función existe en ese punto y se puede evaluar y el límite también, estas dos cantidades son diferentes. Y pues la definición me dice que tienen que existir, como que existen en realidad, y deben ser iguales, como que no, ¿sí? Entonces, estos son tres casos diferentes en los que tenemos discontinuidad. En cada uno de estos casos se viola alguna de las condiciones. Tengo aquí una discontinuidad por punto faltante, una discontinuidad por salto y una discontinuidad por un punto mal puesto, entre comillas. Lo que queremos obviamente es evitar todo eso. Para que se entienda mejor este concepto, vamos a ver algunos ejemplos adicionales. Bien, para ahorrar tiempo ya he notado el ejercicio. Tenemos una función por partes, se comporta como esta parábola si x es diferente de 7 y si x es igual a 7 pues tiene este valor. Entonces, vayamos verificando pues cada una de las propiedades. La primera que tenemos que verificar es si la función en el punto en cuestión existe. Me está pidiendo verificar la continuidad en x igual a 7, en x igual a igual a 7. Entonces, la condición A,
pues me exige verificar si f de 7 existe. Obviamente que sí, en este caso tengo x igual a 7 y si x es igual a 7, la regla de asignación me dice que f es 12. Entonces, la primera condición está satisfecha. La segunda condición me dice que el límite tiene que existir. Entonces, calculemos el límite de f de x cuando x tiende a 7. Bien, lo importante del límite, en este caso, es que x no puede ser 7. No nos olvidemos, estamos buscando a qué valor se aproxima f cuando x se aproxima a 7, pero x es diferente de 7. Entonces, sabiendo que x es diferente de 7, como acá, la regla de asignación es esta. Entonces, queremos calcular el límite de x al cuadrado más 1 cuando x tiende a 7. Bien, con las propiedades del límite, sabemos que el límite se va a distribuir en la suma. El límite de x al cuadrado ya lo conocemos, lo tenemos acá como uno de los ejemplos de la clase anterior. Así que este límite es 49. Y el límite de una constante ya sabemos que es la misma constante. Bien, así que el límite existe. La segunda condición queda satisfecha. Sin embargo, la tercera condición me exige que el límite y la función en ese punto sean iguales. Sin embargo, eso no se está cumpliendo. Mi condición C no se cumple. Bien, por lo tanto podemos concluir que de acuerdo a la definición de continuidad, f de x no es continua en 7. Tal vez podemos hacer una gráfica para verificar que efectivamente es así. Entonces, tenemos aquí tenemos los ejes cartesianos, Entonces el punto problemático obviamente es el 7, que lo voy a posicionar por aquí en algún lado, digamos por acá, que está el 7. Ahora, cuando x es diferente de 7, pues tengo la gráfica de esta parábola, x al cuadrado más 1. Esa es la misma parábola x al cuadrado, o sea, la que tiene vértice en el origen y se abre hacia arriba, pero con este más 1 pasa por el punto 1 de acá. Entonces es una parábola más o menos así. Bien, una vez más, eso es válido siempre y cuando x sea diferente de 7. Entonces, con respecto a la primera parte de la regla de asignación, pues tengo un hueco ahí. Ahora, cuando x es 7, esto vale 12. 12 debería estar por aquí en algún lado. ¿Cómo es eso? Porque si ese punto estuviera relleno, esto sería 7 al cuadrado más 1, sería 50. Este punto, este hueco está a la altura de 50, justo sobre el 7, 50. El 12 tiene que estar por aquí abajo en algún lado. Mi parábola está muy abierta. Obviamente no tengo la escala adecuada, pero es un buen bosquejo. Bien, y pues como pueden observar, pues aquí tengo un punto mal puesto. Entre comillas, no es una terminología estándar. Lo que ha pasado es que el punto que usualmente estaría aquí de la parábola, lo he tenido que poner acá abajo. Y obviamente para hacer este gráfico, he tenido que levantar el papel del lápiz para hacer este punto y luego continuar acá nuevamente, ¿sí? Entonces obviamente hay una discontinuidad en ese punto. Listo. Bien, veamos un segundo ejemplo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, nuevamente centrado en el punto 7, pero bueno, luego vamos a modificar eso. Hay que estudiar la continuidad en ese punto problemático. Entonces, verifiquemos las propiedades de continuidad.
Primero, f de 7 debería existir. Cuando x vale 7, no se cumple esta propiedad, pero, no se cumple esta restricción, pero sí se cumple esta otra. Así que la regla de asignación es x al cuadrado más 5, o sea, 7 al cuadrado más 5. Eso va a ser 54, así que la función en ese punto existe. Primera condición de continuidad. Segunda, como hace rato, el límite de f de x cuando x tiende a 7 debería existir. Sin embargo, como tenemos un comportamiento antes del 7 y otro comportamiento después del 7, pues hay que calcular límites laterales. Primero, el límite de f de x cuando x tiende a 7, pero x es menor a 7. Y aquí tengo el límite de f de x cuando x tiende a 7, pero x es mayor a 7. Cuando x es menor a 7, se aplica esta regla de asignación. Entonces la función se convierte en eso. Como esto ya es una única regla algebraica, ya no tengo dos asignaciones, pues lo puedo sustituir el límite lateral por un límite normal, ¿sí? Fíjense, el problema es que en esta función el comportamiento antes y después cambia, ¿no es cierto? Acá. Pero cuando anotamos x al cuadrado menos 5, x al cuadrado menos 5, solo este pedacito no cambia de comportamiento. Entonces la función se convirtió en esto, ¿no? Y de eso sí se puede calcular un límite. Como no cambia de comportamiento, pues no hay necesidad de calcular los límites laterales. Si no se entiende bien eso, por favor pregúntenme en clases, ¿no? Ya sabemos que el límite se distribuye. El límite de 7 al cuadrado es 49 y el límite de 5 es 5, cuando x tiende a 7, ¿no? Y esto es 44. Bien, ¿qué pasa con el otro límite lateral? Cuando x es mayor a 7, pues se cumple esta condición. Y por lo tanto la función se reduce a esto. Como este pedazo de acá no cambia de comportamiento antes y después del 7, yo puedo deshacerme del límite lateral. Igual que hace rato, límite de x al cuadrado cuando x tiende a 7 es 49 y el límite de 5 es 5. Bien, los límites laterales son distintos, así que concluimos que el límite total no puede existir por el teorema que hemos visto ayer. No existe si los límites laterales son diferentes y existe solamente cuando los límites laterales son iguales. Bien, así que por lo tanto, automáticamente sin tener que revisar más, podemos concluir que f de x no es continua en x igual a 7. Una vez más, para que se entienda bien qué ocurre, un gráfico. Digamos que el 7 esté por acá. Pues antes del 7 se comporta como x al cuadrado menos 5. X al cuadrado menos 5 tiene una gráfica más o menos así. X al cuadrado menos 5. Bien, como esto solo es válido para x menor a 7, tengo que tener un hueco ahí. Ahora, si el siguiente pedazo de la gráfica encaja justamente en este hueco, pues la función sería continua. Sin embargo, podemos ver que después del 7 y en el 7 se comporta como x al cuadrado más 5. Su gráfica está más o menos por acá. Más o menos así, es otro pedazo de la parábola. Es como si lo que faltara de aquí de la parábola lo hubiera roto y lo hubiera subido acá. Entiéndanlo de esta manera. En términos intuitivos es como si esto fuera parte de la gráfica de la parábola y lo que he hecho es romperlo y traerlo hasta acá arriba, ¿no? Así más precisamente. Eso era parte de la gráfica y lo he traído acá. Nada más. Obviamente aquí hay una discontinuidad de salto. Entonces la función no es continua. Listo.